Listo, vamos a conceptualizar entonces nuestro encuentro del día de hoy. Entonces, en un primer momento, vamos a compartir los temas más generales que tienen que ver con el curso, ¿cierto? Las dos evidencias, eh, el material que está en Sayuna, pero que yo les voy a crear también una carpeta para que me vayan dando los correos en el chat. Yo les creo una carpeta en Drive, que es como de más fácil acceso y a veces Sayuna no está funcionando, para que tengan claro los instrumentos de evaluación y los anexos que tienen la evidencia, particularmente para que lo tengamos claro, la evidencia número uno, que es un mapa mental, ya vamos a abordar qué debe tener ese mapa mental, la deben entregar en un formato PDF, ustedes lo pueden hacer en Canva o en otro tipo de aplicaciones, pues, y ustedes como animadores de manejar muchísimas aplicaciones, entonces lo pueden hacer libremente, pero que quede en formato PDF y lo alojan. Y la propuesta 2 que es la grande, la gorda, que es la propuesta de investigación, esa tiene un anexo, tiene un formato. Esa evidencia se entrega en un formato, digamos que tipo Excel, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy presente, yo esa información se la alojo allá y el material de formación también, solo que queda pues como muy distorsionado, así sí toca consultarlo en Sayuna. Y a propósito, como de esa presentación general, que es el primer momento, vamos a entrar luego en un segundo momento, que es explicar la evidencia número uno y dejar unos apuntes al finalizar para conectar con la evidencia número 2 de una vez y ir finalizando con las preguntas, las dudas que ustedes puedan tener. Listo, entonces ese será como el objetivo del día de hoy. Eh, Particularmente, entonces, en ese primer momento, a propósito de las evidencias, tenemos dos evidencias, un mapa mental y una propuesta de investigación, y ambas, de alguna otra manera, necesariamente están conectadas. ¿Por qué? Porque el mapa mental, que según la guía de aprendizaje, tiene 8 horas, la caracterización, y eso nos conecta con la propuesta. James Light, dale. Buenas noches, profesor. Es que Gracias. un compañero me dice que si por favor le puede dejar entrar, que no le no puede entrar a la clase. Y usted va a grabar las clases. Hola, sí, claro que sí, las clases tienen que ser... eh, ya le voy a dar acceso, qué pena. Pero es que aquí no me aparecen solicitudes. Dile que vuelva a solicitar, por favor. Las clases todas deben ser grabadas y alojadas en Sayuna. Bueno, sí, ya me aparecieron. Creo que ya le di ingreso a todos. Espere a ver. ¿Falta alguien más? Laura. A ver, dame un momento. Creo que ya le di ingreso a todas las personas que estaban solicitando. Compañera, muchísimas gracias eh, Con gusto, profesor. por ponerme al tanto. Bueno, entonces, un saludo para quienes van llegando. Les decía que tenemos dos evidencias, que la evidencia, entonces, en este caso, en la competencia de investigación número uno, es una caracterización socioeconómica, ¿cierto? Y bueno, ¿qué será eso una caracterización económica? ¿Eso para qué se hace? Ya vamos a abordar ese tema, para eso la guía nos plantea un espacio de 8 horas y la competencia como tal tiene 48 horas. Eso nos indica que entonces tenemos 40 horas para la construcción de la propuesta de investigación y esa construcción de la propuesta de investigación es entonces, digamos que la evidencia número 2 y esa es la que debemos entregar en el formato que nos propone la página oficial. Listo. Entonces, esa evidencia número uno, el mapa mental, busca que ustedes caractericen el contexto socioeconómico, tecnológico, cultural, normativo de la animación 3D en Colombia. ¿Esto se hace con qué propósito? Pues toda, muchachos, toda propuesta, muchachas, toda propuesta de investigación parte de ahí, parte de que yo primero hago un reconocimiento, ¿cierto? Como un sondeo del contexto, de lo que pasa ahí, donde a mí me interesa desarrollar la propuesta, y una vez yo logro describir, yo logro analizar, yo logro comprender unos temas importantes,
propios de ese contexto, ¿cierto? Quiénes hacen parte de ello, quiénes son las poblaciones que están ahí, eh, cómo se desempeñan, digamos que en lo profesional, en lo académico, en lo laboral, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo ese contexto, es mucho más fácil para mí, ahora sí, enlazarlo con la evidencia número 2, que es construir una propuesta de investigación. Y ojo, toda propuesta de investigación nace de un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces cuando yo hago una buena caracterización, que es esa primera evidencia, es ese mapa mental, yo logro o me es más fácil encontrar ahí, hallar ahí un problema que hace parte de ese contexto y que yo lo puedo convertir en una propuesta de investigación, ¿cierto? Todo problema tiene una particularidad y es que es una posibilidad de mejora, una transformación, un proceso de cambio, algo por optimizar, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, esto es, digamos que, a lo que nos invita la conexión entre la propuesta número uno y la propuesta número dos. Entonces, para que no nos vamos muy adelante, pues tengamos presente algo, como la evidencia número uno, ese mapa mental tiene nada más 8 horas, ese mapa mental le apunta a un solo resultado de aprendizaje, ¿cierto? Mientras que la propuesta de investigación le apunta a los otros 3 resultados de aprendizaje. Les voy a compartir la guía, pues para que la visualicemos eh, de manera general y les decía para quienes van llegando, esto va también a una carpeta para que por favor me vayan dejando los correos en el chat. La carpeta de Drive, que eso nos facilita también el acceso al material. Listo. Entonces les voy a compartir por acá la pantalla y vamos conversando a propósito de esas evidencias y esos resultados de aprendizaje. ¿Están observando pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. A ver, yo guardo la evidencia de una vez. Bueno, y vamos acá a la guía y vamos a revisar ese recurso, ¿cierto? Entonces, ese recurso nos indica, aquí tenemos dos fichas fusionadas, ese recurso para el programa, pues que es la misma competencia de animación 3D, nos indica que ustedes están en la fase de proyecto que es hacer y que de las competencias que están viendo en esa fase, al interior de esa fase, entre las claves, las transversales y las técnicas, hay una transversal que es la competencia de investigación, ¿cierto? Esa competencia de investigación, entonces, como les decía, tiene dos evidencias. La evidencia número uno es analizar ese contexto productivo en el cual se desenvuelve un animador, una animadora 3D en Colombia, y la evidencia número dos es ese proyecto de investigación de acuerdo, como lo dice ahí, a unos criterios, ¿cierto? Que esos criterios tienen que ver con las características del problema, con la elaboración de la pregunta, la elaboración de los objetivos, de la ruta metodológica, de la recolección de los datos o las pruebas que usted obtenga y del informe final que usted elabore en función de esa pregunta inicial de investigación que usted se planteó, ¿cierto? Eso es a lo que le vamos a destinar esas 40 horas y que vamos a ir avanzando sincrónicamente. Y también a propósito de este momento uno de presentación, aprovechar el espacio del chat, que ya les voy a mostrar dónde va a estar ubicado, que ustedes tienen un horario específico donde yo los voy a atender, en una especie de chat sincrónico, para que pues también resuelvan dudas por ahí. Listo. Digamos que no es de un tema de mucha celeridad y no vamos a esperar al encuentro. Entonces, si nos vamos a buscar esas actividades que nos plantea la competencia de investigación, por acá nos están pidiendo ingreso, en un segundo. Esta fecha es bastante numerosa, eso me alegra bastante. Eh, Cuando entramos acá entonces a nuestra competencia de investigación, ¿cierto? Tenemos una actividad número uno y actividad número dos. Esa actividad número uno, como lo veníamos abordando, nos habla de un resultado de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que con ese mapa mental nosotros debemos dar cuenta
de un resultado de aprendizaje, ¿cierto? Y que ese resultado de aprendizaje, ese mapa mental donde nosotros vamos a, a representar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo, debe, digamos que, ser un reflejo de ese contexto. Entonces, para que vamos entrando en materia. ¿Cómo así que un mapa mental, cierto? Que me habla de esas características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales. Entonces, muchachos, muchachas, partimos de esa caracterización que es describir y presentar un análisis de ese contexto donde ustedes se desempeñan social, productivamente, laboralmente, ¿cierto? A partir de esas categorías. ¿Qué buscan esas categorías? Que ustedes puedan dar cuenta, ¿cierto? De, por ejemplo, qué programas utilizan, con qué software trabajan, si Colombia está a la vanguardia de las últimas actualizaciones o no, si los estudios trabajan con procesos muy innovadores o se están quedando en el antaño. Entonces eso haría parte de qué? De esa categoría tecnológica, ¿cierto? Ustedes cuentan en ese mapa mental, en esa categoría de lo tecnológico, qué pasa ahí. Ustedes con qué trabajan, qué hacen, con qué programas, en ese contexto, cuáles son las últimas actualizaciones, se tienen en Colombia, no se tienen, cómo va el mundo a nivel global, también unas breves referencias a nivel de la animación, quién lleva la vanguardia, los asiáticos, los europeos, ¿cierto? Es a nivel tecnológico contar qué es lo que pasa y cómo estamos en ese contexto en Colombia. Y lo mismo en lo político, ¿cierto? Entonces, cómo se protegen, no sé, los derechos de autor, los derechos en las creaciones, si existen proyectos de ley o no que protejan ese tema, que regulen la profesión, que regulen, que protejan los derechos laborales de ustedes, ¿cierto? Hablar, ¿cierto?, en el contexto sociopolítico que pasa. Y lo mismo en lo cultural, cuál es el impacto de lo cultural, si se pueden rescatar desde la animación temas de grupos étnicos o de valores o de producciones idiosincráticas de algunos territorios que no necesariamente tienen que ser, digamos, de grupos étnicos, sino también ya digamos que de pobladores más posteriores, ¿cierto? Que se puede rescatar eso, no sé, la mazamorra de Antioquia, la ruana de Boyacá, bueno, cierto, como que aprovechar eso y si eso tiene cabida en este momento, en ese contexto donde ustedes se desempeñan, el pescador del Pacífico, ¿cierto? ¿No? Como todo ese tema culturalmente, ¿qué pasa? Eso se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta, eso tiene éxito cuando se hace o no tiene éxito, si lo consumimos como colombianos o no lo consumimos, si lo apoyamos, no lo apoyamos. Es que ustedes cuenten todo ese contexto. Y como les decía, eso que nos va a permitir, cuando uno hace ese análisis amplio, ¿cierto? A partir de esas categorías, ustedes empiezan a, por ejemplo, en lo socioeconómico, ganan bien, no ganan bien, trabajan de manera remota o no, trabajan con estudios de afuera o son estudios locales, ¿cierto? Y cuando ustedes hacen toda esa representación, eso nos permite algo, como les decía ahorita, y es reconocer unas posibilidades de mejora, unas posibilidades de transformación, de optimización, de transformación y de alguna otra manera eso es lo que busca uno con una propuesta de investigación, ¿cierto? Por eso uno identifica un problema, ¿cierto? Entonces, para que tengamos muy presente, hacer una buena caracterización, ¿cierto? Que se traduce en hacer una buena evidencia número uno, un buen mapa mental, eso nos va a facilitar conectar con el inicio de la evidencia número dos, ¿cierto? Que es empezar por el problema de investigación, por qué es lo que nos hace ruido, si lo queremos ver así, en ese contexto donde ustedes se desempeñan. Listo, es claro, vamos bien. A ver, emojis, o ya se durmieron, vamos bien. Listo, muchachos, muchachos. Muchas gracias. Listo, entonces. En eso consiste la evidencia número uno. Ahorita les pido un segundito, yo busco un ejemplo que tengo, que les quiero mostrar uno, pero de otro programa, ¿cierto? Para no sapearles mucho. También como que mostrarles también una propuesta en otro contexto, ¿cierto? Entonces, esa es básicamente el proceso de la evidencia número uno, ¿cierto? La elaboración de ese mapa mental. La idea es que entonces tengamos pues, 8 días para hacerlo, es decir, que eso ya esté para calificar la próxima
semana, incluso durante esta semana, y que de verdad muchachos, muchachas, podamos a partir de ahí adelantar, ¿cierto? En la propuesta de investigación, que como les digo, yo siempre pido un poquito más de tiempo, pero que yo sé que eh, demanda mucho tiempo, sobre todo porque la guía nos propone, para que ya entremos en esa segunda evidencia, la guía nos propone, ¿cierto? Que como tenemos esas 40 horas, esa propuesta de investigación debe dar cuenta de unas cosas, ¿cierto? Y es que ustedes lograron comprender y dar respuesta a una necesidad, es decir, a ese problema que identificaron en el contexto donde ustedes se desenvuelven y que eso lo hicieron a través de un proceso de investigación que terminó siendo efectivo y que tomó en cuenta todas esas características de las que veníamos hablando, ¿cierto? Entonces ahí eh, tenemos el material de apoyo, que es el fundamento de investigación, y la evidencia, que es ese documento que da cuenta de todo ese proceso de investigación. Entonces, para desarrollar esa propuesta tenemos un formato y ese formato, digamos que está distribuido por etapas. Entonces, una confusión que a veces se presenta es la siguiente, y es que me presentan solamente la primera etapa de la propuesta de investigación. Listo, entonces la idea es que de una vez tengamos claro, esto es parte de lo que yo les voy a subir, la idea es que tengamos claro que esto se diligencia completo, ¿cierto? Desde el primer momento, que ya les voy a decir cuál es la sugerencia desde acá, desde el problema de investigación que identificamos, pasando por toda esta etapa número uno, hasta el momento donde ustedes ya hacen una ejecución de la investigación. Es decir, que en la primera parte preparamos, diseñamos y damos cuenta de, bueno, cuál fue el problema que identificamos, cuál es nuestra pregunta de investigación, cuáles son entonces nuestros objetivos, qué es lo que pretendemos resolver o cómo vamos a resolver esa pregunta de investigación a través de esos objetivos y esa ruta metodológica que nos invita ya a recolectar unas pruebas, unos datos que nos permitan resolver eso que planteamos anteriormente, ¿cierto? Yo sé que esto suena mucho en estos momentos, pero lo vamos a ir distribuyendo, ¿cierto? Lo vamos a ir particularizando a medida que vamos avanzando en los encuentros sincrónicos. Entonces, esto pues, es información, como les decía, de otro programa para que lo tengamos presente, pero entonces la propuesta implica que desarrollemos todas las etapas, desde el momento en el que preparamos hasta el momento en el que ya damos cuenta de que recolectamos información, en este caso el aprendiz recolectó información a partir de unas encuestas, ¿cierto? Hasta el momento en el que decimos, bueno, producto de las encuestas nos encontramos con tal o cual cosa, los porcentajes son que de manera diaria se presenta esto, de manera semanal lo otro, ¿cierto? Esto tiene que ver obviamente con su pregunta y con sus objetivos de investigación, para que nos vamos haciendo una idea, es debemos ir dando cuenta de todas esas etapas, del momento en el que la preparamos hasta el momento en el que ya procesamos la información, la interpretamos y en función de esa interpretación producimos unas conclusiones, ¿cierto? Entonces vamos a ir paso a paso, esto no es para que se asusten, pero sí es donde nos vamos a concentrar las 40 horas a las que nos invita, esta evidencia número 2 que tiene que ver con la construcción de la propuesta de investigación. Entonces, esas son, digamos que las dos evidencias, como lo vamos a ver por acá, antes de que esto me saque. La evidencia número uno, la volvamos acá, ¿cierto? Este mapa mental y la evidencia número 2 en la propuesta. Acá la encontramos en actividad de proyecto 4 en la guía de aprendizaje número 4. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ay, pero me adelanté, no, la propuesta no, es primero el mapa. Si nos vamos al mapa, encontramos con el instrumento de evaluación, ¿cierto? Y ese instrumento de evaluación es muy claro, esta rúbrica es muy clara, cuando nos dice que esto le apunta a este resultado de aprendizaje, a un resultado de aprendizaje, y es que ustedes logren a través del mapa dar cuenta de que están haciendo o hicieron mejor un análisis correcto del contexto productivo según sus características y sus actividades, ¿cierto? Entonces,
qué se va a valorar, perdón, de ese mapa? El contenido, ¿cierto? Es decir, que esas características que se piden estén ampliamente escritas, ampliamente contadas. Si es medio, pues si es parcial, pues tendrá su respectiva valoración menor y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a la categoría de inexistente. Entonces se va a valorar en función de esas dimensiones de alto, medio, bajo o inexistente, se va a valorar qué? El contenido del mapa, la secuencia, es decir, que eso esté lógicamente conectado, ¿cierto? Que parta de un contexto o de una idea central y que a partir de esas bifurcaciones o de esas distribuciones pues haya una secuencia. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que en el contenido central pongamos una breve descripción sobre la animación 3D en Colombia o en el contexto en el que ustedes se desenvuelven, una breve referencia al programa como tal, ¿cierto? Y que a partir de ahí se desprenda, ahora sí, unas ramificaciones que lleven a las categorías y que a su vez de las categorías se desprendan esas características de las que hablamos, ¿cierto? Que nos cuenten entonces en lo tecnológico que pasa, en lo sociocultural que pasa y en las otras categorías que pasa. Creo que por acá hay un llamado de... ¿Alguien está levantando las manos? Hola, hola. Adelante. Si alguien está levantando la mano, adelante. Es que como estoy presentando no logro ver. Bueno, no, entonces continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, Listo, no hay nadie en la llamada. Entonces se va a valorar ese contenido, esa secuencia, como les decía, que esté bien distribuida, que sea ampliamente proyectada, que eso esté organizado y que haya apoyo visual y obviamente una correcta gramática y ortografía, ¿cierto? Digamos que tienen menos puntaje, pero también se va a valorar, es muy horrible, pues uno leer animación con S, y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, es bueno que también, a propósito de que el mapa esté bien construido, pues también haya un buen apoyo visual y haya una correcta ortografía. Listo. Vamos bien, es clara esa primera evidencia. Emojis. Si no, también me lo ponen así. Bueno, Luis está preocupado. Luis, cuéntenos qué lo preocupa. A ver si podemos resolver la duda. No, no, profe, hasta ahora todo bien. Bien. Sí, sí, Listo. sí. Listo. Gracias, hermano. Entonces, eh, ese a grandes rasgos, ¿cierto? Es como el instrumento que nos mide o que nos pide calificar, tener en cuenta para valorar esos mapas mentales que ustedes construyan. Y a propósito, pues tenemos un anexo. Es ese anexo que nos presenta. Ese anexo a grandes rasgos nos presenta unas recomendaciones, unos ejemplos y una información, una descripción de cómo deben construir ese mapa mental o cuáles son, digamos que en esencia, las características que debe tener un buen mapa mental. Denme un segundo acá para poderles graficar bien todo. De una vez yo les busco la carpeta para ahorita ir de una vez alojando el contenido, ¿cierto? Y ser pragmáticos. Entonces, fichas, están. Y lo voy a poner en alguna de las dos. Pero y ahorita yo los distribuyo. Entonces, además del instrumento de evaluación, tenemos ahí en ese espacio del mapa mental este anexo. Y este anexo pues, nos define desde algunos autores el mapa mental, porque es importante, porque genera aprendizaje, porque también lo reta a ustedes como creadores del mapa a presentar una información coherente, fidedigna, ¿cierto? Que convenza a quien lo lee, que lo persuada, que sea rigurosa académicamente, ¿cierto? Entonces no lo define,
¿cierto? Para que nos tomemos una referencia, por ejemplo, desde Busan, nos hablan de que un mapa mental es una poderosa herramienta desde una perspectiva pedagógica o desde la perspectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque como les decía, permite focalizar y procesar información que puede ser muy amplia, que es necesario bajarla a temas muy precisos y eso implica mucho rigor, eso implica mucho conocimiento y a su vez de ahí podemos partir para elaborar un plan de acción, ¿cierto? Que es lo que les decía, reconocer posibles problemas, iniciar nuevos proyectos, que en este caso, ese nuevo proyecto que vamos a iniciar es la propuesta de investigación, ¿cierto? Para eso también nos sirve conectar una cosa con la otra. Entonces, ¿cuáles son esos elementos en este caso que deben componer o que en función de lo que nos pide el instrumento de evaluación debe tener ese mapa mental? Pues como les decía ahorita, partir de esa idea central, de ese contenido central que generalmente está en el centro, ¿cierto? Que es una idea, una palabra, un concepto, una definición clave, ¿cierto? Y a partir de ahí, tener presente que entonces esas primeras bifurcaciones las vamos a hacer en función de las palabras más claves, de las categorías más claves, eh, y que a partir de ahí vamos a seguir desarrollando las ramas, las bifurcaciones, los apoyos visuales, las nubes o como queramos ir organizando la información, los enlaces o las referencias que vayan, digamos que de lo más importante o de lo más general a lo más específico, ¿cierto? Que a medida que vamos abriendo, entonces nos volvemos más específicos o más particular o tratamos de particularizar cada vez más la información a medida que se vaya abriendo la categoría o la bifurcación. Listo. Entonces, como a grandes rasgos, son recomendaciones para esa elaboración en función de los componentes esenciales que debe tener el mapa. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso en ese orden de ideas? Pues definir el contenido central, luego identificar cuál es ese número limitado, ¿cierto? De características que le vamos a dar, porque tampoco puede quedar como un salpicón, de ahí la precisión en la información. Es importante, por eso les decía que jerarquicemos las ideas de lo más general a lo más específico y que vamos uniendo las asociaciones que en función de ese contenido central ampliemos, pero hacia afuera y que como lo decíamos, pues nos apoyemos visualmente y que tengamos una buena gramática. Entonces, a grandes rasgos, denme un segundo. Eh, entonces, en función de esto, eh, vamos a tener presente, ¿cierto? Estamos acá en la carpeta, vamos a tener presente las siguientes recomendaciones, ¿cierto? Entonces, primero, de una no plasmemos la idea definitiva, hagamos una especie de lluvia de ideas y vamos concretando, después de un análisis, lo que verdaderamente es lo más esencial. Hagámoslo de manera horizontal, ¿cierto? Es mucho mejor a propósito de contenido central, de las bifurcaciones, entonces que tenga una orientación horizontal, organicemos bien el espacio. En este caso, ustedes lo pueden hacer de manera digital o lo pueden hacer a mano y escanearlo y mandarlo, no hay ningún problema. Entonces, en caso de que lo hagamos digital, pues que haya como una coherencia, ¿cierto? Entre las imágenes, el texto y bueno, todo este tipo de características, ¿cierto? Que nos apoyemos en esos símbolos, en esas imágenes, que no saturemos eso para que sea llamativo, eso no debe quedar, ¿cierto? Como la bandera que yo tengo atrás, ¿cierto? No necesariamente para eso tiene que quedar llamativo, sino que también en la sobriedad o en el uso de una paleta de colores de 3 de 4 podemos lograr tener un buen apoyo visual, proyectar algo visualmente, ustedes deben saber de eso muchísimo más que yo, porque para animar deben de tener en cuenta todo ese tipo de cosas, pero entonces que tampoco exageremos saturando eso de colores. Listo. Y tratemos de que entonces se pueda leer con fluidez, que sea riguroso, pero que se pueda leer con fluidez. Ahora, hay unas recomendaciones, ¿cierto? Como iMind Map, Ayoa, MindNote, Concord, MindMeister, para que ustedes de alguna otra manera pues también entren por acá, las cacharreen, las utilicen o incluso pues proyecten otras que ustedes quieran utilizar y que de pronto dominen o con las que estén más familiarizados, ¿cierto? Esto no es una camisa de fuerza, creo que son unas recomendaciones para que ustedes puedan utilizar unas herramientas que pueden ser, digamos, de una otra manera muy intuitivas
y que en caso de desconocerlas, pues puedan acceder a ellas. Listo, entonces también están ahí. Hay un breve ejemplo que esto es pues documento oficial sobre un mapa mental hecho a mano, ambos, ¿cierto? Porque como les decía, se puede hacer a mano. Este está hecho en Canva, lo que pasa es que no se ve mucho por el formato. Y el de abajo está hecho a mano porque se puede hacer de ambas maneras. Listo. Eh, y bueno, ya aquí simplemente es la bibliografía de la información que se utilizó para esta recomendación. Entonces esos dos materiales, tanto el instrumento de evaluación como el anexo, lo van a encontrar ahí y les van a acompañar en la construcción de ese mapa mental. Yo esté al tanto también de las dudas, sugerencias, inquietudes que puedan tener a propósito de ese mapa mental. Y como es importante tener presente que muchas veces aprendemos mucho mejor a propósito de la orientación que yo les doy, pero también a partir del ejemplo, ¿cierto? Vamos a revisar un buen mapa construido. Entonces, les voy a mostrar en este caso mapa por fuera del programa, pero para que tengamos una referencia como estrategia de aprendizaje basado en el ejemplo, ¿cierto? Y ahí vamos a conectar brevemente con el momento número 2 y si hay alguna duda, alguna pregunta, abrimos el espacio número 3 e iremos cerrando el encuentro del día de hoy. Vamos bien hasta el momento. Listo, muy bien, muchas gracias por responder. Bueno, vamos a ver si el internet nos deja ingresar rápido. Bueno, muy posiblemente Sayuna se cayó. ¿Qué puede pasar? No quiere. Vamos a ver si yo tengo uno por acá. Muy posiblemente sí. Eso es lo bueno de tener el material descargado. Pero es que todas tienen o algo que ver o mucho que ver con ustedes. Por eso les quería mostrar esta de gestión del transporte. Bueno, ¿cuál es la que menos se parece? O esto es lo mismo, ustedes son los que saben. Les va a caer debiendo esta de gestión integral del transporte. Listo. Ahora, ustedes van a encontrar conmigo que yo no tengo ningún problema, muchachos, muchachas. Yo no soy un profesor, digamos que inmiscuido en egos. Yo sé de investigación, ¿cierto? Mi profesión me preparó para ser investigador. Estoy en capacidad de orientar y acompañar investigación, pero considero que la educación no es un asunto vertical, ¿cierto? También es un asunto colaborativo. Entonces yo he ido aprendiendo mucho, como lo pueden ver ahí, de animación, de desarrollo, porque yo también me disfruto y aprendo de mis estudiantes. Y en este caso ustedes me van a enseñar a mí también, como me han enseñado muchos otros, de animación 3D, ¿cierto? Porque es un asunto de yo les enseño, los acompaño para que aprendan a investigar, ustedes también me enseñan a mí mucho de animación. Listo. Entonces yo todo el tiempo también a veces les pido ejemplos, les pido aportes, les pido apoyo en ese sentido, ustedes son quienes dominan técnicamente el tema, ¿cierto? Y por eso pues no les quiero mostrar ninguno de alguna que sea similar y este nos quiso abrir. Vamos a revisar este de gestión integral del transporte, ¿cierto? Vamos a buscar un aprendiz que sé que me entregaba unas evidencias muy bien construidas para que ustedes se hagan la referencia, en este caso, en otro contexto.
Pura gente sin entregar, que no me vaya a pasar esto con ustedes. Vamos a ver esta evidencia. Esta evidencia es de acá. Creo que yo la tenía descargada, pero en otro formato. Vamos a ver esta evidencia, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de gestión integral del transporte. Ahí logran ver bien o lo acerco un poco. Ahí mejor. ¿Cierto? Entonces, bueno, muchachos, esto hace parte de otro programa, pero finalmente es la competencia también de investigación. Ellos también en su primera evidencia, en ese mapa mental, deben dar cuenta de que lograron analizar e identificar las necesidades del contexto productivo donde ellos se desempeñan. En este caso es en el programa de gestión integral del transporte. Y en ese contexto, miren que entonces acá, es una evidencia bien construida, él nos dice, bueno, en todo este chicharrón que tiene que ver con la gestión integral del transporte, a mí me interesan los procesos de optimización. Pero si analizamos esto a nivel nacional y a nivel global, podríamos decir lo siguiente, a nivel cultural, ¿cierto? Pero esto por qué? Si toca moverlo, pero bueno, a nivel cultural presentamos las siguientes características, ¿cierto? Entonces, el transporte está ligado en ese contexto a la identidad cultural de muchos territorios, ¿cierto? Entonces, las chivas, los colectivos, los mototaxis, ¿cierto? Eso nos habla de algunos territorios, uno le hablan de chivas y uno piensa obviamente en regiones muy apartadas, regiones rurales, ¿cierto? De difícil acceso, pero si uno le hablan de mototaxi, pues piensa yo personalmente, Simón, yo pienso como en algunas ciudades de la costa, porque es un medio de transporte muy utilizado, ¿cierto? En toda la región de la costa Caribe, ¿cierto? Entonces, claro, él aquí nos dice, bueno, a nivel cultural, vea, estas son las características, el transporte se conecta con este tipo de cosas desde lo cultural, también está ligado a temas sobre la puntualidad, el orden, el respeto, la fila, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. También hay unas diferencias entre las regiones, es muy diferente hablar en ese contexto del transporte urbano al rural, al comunitario, ¿cierto? Entonces, a partir de que él logra hacer una buena caracterización, en este caso de lo cultural, puede identificar algunas necesidades que se presentan ahí y algunos posibles problemas. Lo que pasa es que esto, ¿cierto? Entonces, posibles problemáticas que hacen parte de esa categoría. Y acá no logramos observar muy bien. Voy a ver si lo puedo abrir con otro que sea más amigable como al movimiento. Yo voy a poner a pagar, no señores, no quiero pagar. Cierto, vamos a ver si esto sí nos deja movernos aquí así. Eso. Ah, ahí se ve bien, mejor. Cierto, entonces, gracias muchachos por responder. Entonces, tenemos lo cultural, ¿cierto? Cuando yo logro describir bien esas características, ¿qué es lo que pasa? Yo identifico algunas posibles necesidades y algunas problemáticas. Lo mismo para el caso tecnológico, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, se utilizan sistemas de rastreo satelital para monitorear los vehículos en tiempo real. Es necesario innovar desde la perspectiva de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, ¿cierto? Entonces, eso es lograr una buena descripción de esas características a partir de las categorías. Lo mismo, entonces esa buena descripción me lleva a identificar unas necesidades y unas posibles problemáticas y así sucesivamente
con lo político y con lo socioeconómico. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos y ya en el contexto de la animación 3D, esto es lo que buscamos, ¿cierto? Esto es de lo que ustedes deben dar cuenta para lograr una buena caracterización socioeconómica del contexto productivo donde ustedes se desempeñan. Y una vez, muchachos, muchachas, logremos esto, vamos a poder, en todo este mundo de cositas que se empiezan a hallar, sobre las que uno se empieza a dar cuenta, muy probablemente empezar a encontrar un tema de interés y una problemática. Que ese tema de interés y esa problemática se van a convertir en el primer paso a usted iniciar su propuesta de investigación, que repito, nace de un problema. Entonces, muchachos, entramos a ese segundo momento, bueno, ya, o más bien para ir culminando ese segundo momento y entrar en el tercero, desde la perspectiva oficial, ¿cierto? Esto para que, o cuál es el sentido de la competencia, pues ya yo me presenté, los, los recibí, les presenté la competencia, las evidencias, la información a propósito de cómo las vamos a presentar, de las particularidades, de los objetivos de las mismas y de cómo los voy a ir acompañando y orientando en la construcción de esas evidencias. Pero también es importante que para que vamos cerrando ese segundo momento y entremos en las posibles dudas o preguntas que puedan tener, que es el tercer y último momento, podamos tener presente lo siguiente, y es, bueno, básicamente, cuál es la justificación de esto, ¿cierto? ¿Para qué se hace? Porque es importante investigar en el contexto de la animación 3D o como lo vieron ahí, en el contexto de la gestión integral del transporte, del desarrollo de medios gráficos visuales, de la coordinación de productos logísticos. ¿Por qué es importante el desarrollo de la investigación como un programa transversal, pero que le apunta a esa formación profesional integral? Y es que esto tiene, digamos, que un sentido y una justificación, ¿cierto? Hay que tener presente que en el contexto laboral, en el mundo al cual ustedes aspiran a desempeñarse profesionalmente y laboralmente, pues requiere también de que ustedes desarrollen unas habilidades. Y esas habilidades implican lo técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes sean unas excelentes animadores, animadoras 3D, ¿cierto? Pero también es importante que ustedes sean muy tesos, que sepan mucho, que lo puedan hacer, es decir, que eso que saben lo puedan llevar a la realidad, a la producción, a crear cosas, a hacer cosas, ¿cierto? Y quiere decir que ustedes, necesitamos que ustedes sepan, hagan, pero que también sean, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el ser. Y en el mundo de hoy no solamente se valora que usted sepa mucho, sino también que usted haga y que usted sea como ser humano que está formado integralmente. Entonces la investigación hace parte de esa formación profesional integral que permite que hoy en el mundo laboral, en la proyección profesional, pues ustedes dos cosas, ¿cierto? Estén en capacidad de desarrollar proyectos de investigación que no termina siendo otra cosa que es que estén en capacidad de resolver problemas reales, ¿cierto? Aplicados, desarrollar posibilidades de mejora, de optimización en los contextos productivos donde se desempeñan, es decir, que ustedes sean profesionales que estén en capacidad de hacer algo más que lo que haría cualquiera, ¿cierto? Que es optimizar cosas, mejorar cosas, resolver cosas, reducir costos, reducir tiempos, mejorar la calidad de algo, no sé, ¿cierto? Pero entonces resolver ese tipo de cosas generalmente se hacen a través de una buena propuesta de investigación. Y eso es lo que vamos a aprender en el contexto de la animación. Vamos a aprender a investigar, vamos a aprender a desarrollar problemas de investigación, porque eso nos permite entonces ser esos profesionales integrales que demanda el mundo de hoy, ¿cierto? Entonces por eso lo que nos vamos a encontrar en esta primera parte en material de formación tiene que ver con eso, tiene que ver con que si hablamos de excelencia, por así decirlo, en el mundo laboral, hay que tener todas estas competencias que nos permiten, para el caso de la investigación, estar en capacidad de solucionar problemas y de crear, desde la perspectiva, digamos que empresarial, valor. Aunque a mí no me gusta hablar de eso de crear valor, pero sí es estar en capacidad de hacer algo más allá de lo que haría cualquier persona que tenga la formación de animador. ¿Listo?
Entonces, aquí pues nos encontramos una breve cita que nos invita a eso, ¿cierto? Que debemos estar en capacidad en la actualidad, en la contemporaneidad, de ser muy tesos, muy tesas, pero también resolver problemas, pero también sabernos comunicar asertivamente, pero también trabajar en equipo, y todo eso, ¿cierto? Todas esas cositas van como que llevando a esa formación profesional integral. Por eso ustedes ven ética, comunicaciones, investigación y todas las líneas técnicas, porque eso es verdaderamente entonces lograr una formación integral, que nos permite entonces aprender a investigar, nos permite, además de lo que hemos conversado, estar en capacidad de argumentar, de proponer, de interpretar, de gestionar información y utilizarla en los contextos sociales y productivos donde nos desempeñamos. Entonces, si deberíamos de justificar, ¿cierto? Si ustedes me dijeran a mí, ¿por qué se investiga? Pues tiene que ver con todo esto, pero también tiene que ver porque eso nos posibilita la creación, la ideación, la innovación, que es básicamente estar en capacidad de crear, que es estar en capacidad de resolver, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, y a propósito de esa palabra que se vuelve tan, tan del lenguaje popular, en el contexto productivo, en el contexto laboral, pues tenemos que desarrollar unas habilidades, unas capacidades que nos permitan verdaderamente tener impacto, ¿cierto? Porque una investigación no es algo que se haga ahí como a medias, sin hacer un ejercicio profundo, consciente, recolectar datos verdaderos, recolectar pruebas verdaderas. Si no se cumplen como con todos los criterios, terminamos haciendo pues cualquier cosa y en vez de sumarle o aportarle a ese contexto, pues terminamos repitiendo algo que ya se sabe o terminamos dando verdades a medias o antes terminamos confundiendo más de lo que terminamos aportando, ¿cierto? Entonces, en función de desarrollar esas etapas y desarrollarlas bien, vamos a ir orientando estos encuentros. Básicamente, ¿cuál es nuestra competencia? Es esta, es orientar investigación formativa según referentes técnicos, como lo hablamos ahorita, porque hay unos criterios, hay una manera de hacer, no se hace, digamos que a la topa tolón. Entonces, esa propuesta, sobre todo la evidencia 2, ese proyecto de investigación, es un conjunto de ideas organizadas y planificadas en función de esas etapas que vimos anteriormente. Y yo siempre les digo, eso debe estar todo el tiempo conectado, lógica y coherentemente. Desde el momento por allá en el que empezamos a caracterizar el mapa mental hasta que identificamos un problema, diseñamos una pregunta, pasamos por toda la ruta metodológica, procesamos la información y producimos unas conclusiones, todo eso tiene que ser coherente. ¿Cierto? El problema me debe llevar a la pregunta me debe llevar a los objetivos me deben responsabilizar de un cómo, es decir, de una ruta metodológica para yo recoger información, ¿cierto? Y esa información luego la debo analizar, la debo interpretar, la debo procesar, la debo interpretar y en función de eso luego debo producir unos resultados de investigación. Entonces, eso una cosa siempre lleva a la otra, ¿cierto? Y todo el proceso tiene que ser muy coherente, eso no puede quedar como un Frankenstein, que la pregunta le apunta a una cosa, el problema a otra, las preguntas a un lado, los resultados a otro, porque entonces eso no demuestra que haya linealidad, que haya organización, que haya coherencia, que haya verdaderamente una estructura lógica y bien planteada en la construcción de la propuesta de investigación, ¿cierto? Por eso nos dicen que toda propuesta de investigación pues debe tener un enfoque metodológico y establecer unos objetivos y unos alcances. Entonces, la invitación es que por temas de tiempo tratemos de hacer unas investigaciones rigurosas, pero que por temas de alcance no tratemos de plantearnos cosas que requieran 6 meses, un año, 2 años de investigación para que al final no terminemos estresándonos o inventando cosas que no alcanzamos verdaderamente a recolectar o a investigar, ¿cierto? Entonces es mejor delimitar, tener claro el alcance, tratar de abarcar poquito, pero abarcarlo bien y hacerlo bien. Listo. Y en función de eso vamos a ir diseñando entonces las etapas. Esas famosas etapas terminan siendo pues ese formato que les mostré ahorita, tenido como investigación. Esas etapas terminan siendo este formato, pues que esto está a blanco y negro, pues yo se las monto a ustedes sin estos campos diligenciados, pero obviamente todo esto que está a modo de subtítulos,
o en negrita es lo que debe tener. ¿Qué les propongo yo? Partamos de acá. O sea, este tema de la justificación, bueno, este tema del título, del resumen, de la introducción, de la justificación, esto lo podemos ir desarrollando a medida que ya tengamos claro esta primera parte, ¿cierto? ¿Cuál es verdaderamente el problema que me interesa? ¿Cuál es el tema que me interesa investigar? Cuando yo ya tengo claro esto y desarrollo todo esto, ya yo me puedo devolver y más de manera mucho más tranquila, ya digo cuál es el resumen, ¿cierto? Cuál es el título que me habla de todo lo que hice. Entonces, no nos empecemos preocupando por esta primera parte, sino que sobre todo partamos de acá. Bueno, incluyendo la justificación, perdón, ahí doy esa salvedad. Entonces, partamos de acá, ¿cierto? Entonces tratemos de identificar ese tema, bueno, dentro del contexto donde nos movilizamos, donde nos desempeñamos, qué nos interesa, partamos de ahí, de identificar ese problema, ¿cierto? Y una vez logremos identificar ese problema que hace parte de nuestro contexto y empecemos a revisar información, que es lo que nos plantean aquí, los antecedentes o el estado actual de la temática. Empecemos a revisar en función de ese problema o de ese tema, de eso que nos hace ruido, que de pronto nos interesa investigar. Empecemos a buscar información en revistas de animadores, en revistas especializadas pues donde se publiquen cosas que tengan que ver con animación, en portales web, ¿cierto? Empecemos a revisar, a gestionar información que nos hable de ese tema que nos interesa o por el cual nos queremos ir encaminando. Listo. Y entonces eso es mucho más fácil porque cuando tenemos eso claro, cuando ya identificamos el problema, el tema que nos interesa y empezamos a revisar información al respecto, ya de una vez ahí, si yo tengo claro ese problema, me planteo una pregunta de investigación, que es bueno, yo identifiqué este problema, ahora yo me voy a plantear una pregunta, ¿cierto? Y en función de esa pregunta voy a tratar luego de diseñar esa primera etapa de la investigación. Entonces, ¿cuál es la invitación? Denme un segundo que se me va a descargar el computador para que vamos finalizando. Denme un segundo, compañeros, compañeros. Bueno, muy bien. Entonces, para que partamos de ahí, o una vez tengamos la evidencia número uno desarrollada, podamos como que avanzar en ese tema, vamos a tener presente esa primera parte, ¿cierto? Que tiene que ver entonces, a propósito de toda esa etapa de preparación, con el tema, el problema y la pregunta de investigación. Entonces, no nos vamos a enredar. El problema es esa falla, ¿cierto? Esa deficiencia, esa barrera, esa posibilidad de mejora, de optimización, que genera una afectación a una población en específico, a un contexto laboral, económico en específico, en unas condiciones espaciotemporales en específico, ¿cierto? Es decir, el impacto, por decir cualquier cosa, el impacto en el 2025 de la IA en la animación, el desconocimiento de los animadores en el 2025 del acceso a los estímulos que hace el gobierno, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las TIC para apoyar proyectos, ¿cierto? O sea, todo ese tipo de cosas tiene que estar ligada entonces a esa falla, que esa falla está ligada o genera consecuencias en una población, que en este caso son los animadores, y eso sucede en algún lugar, ¿cierto? En este caso, pues en Colombia en el 2025, ¿cierto? Entonces, el problema, pues básicamente tiene esas características, de eso es lo que debemos dar cuenta, y a partir de ahí, de esa necesidad identificada, vamos a tratar de que nazca, ¿cierto? Como que sea un hijo de ese problema, esa pregunta de investigación, eso que queremos resolver una vez identificamos esa pregunta, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos una vez identificamos ese problema es que lo vamos a plantear
como pregunta. Y ahí tenemos la pregunta de investigación, pero entonces la pregunta de investigación tiene unas características o tiene unos criterios. ¿Listo? Entonces la pregunta debe ser concreta, es decir, la pregunta me debe dar cuenta del tema, ¿cierto? De eso que yo quiero investigar y también de una vez me debe mostrar el alcance, es decir, usted quiere averiguar es qué o cómo o de qué manera o qué pasaría si, ¿cierto? Entonces el alcance, ¿cierto? La pregunta me debe dar cuenta del alcance, me debe dar cuenta del problema y de la población que está ligada a ese problema o a ese objeto de estudio que yo quiero abordar, ¿cierto? Y obviamente terminamos dando la referencia de con quiénes o en dónde es que sucede eso y en qué tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen una referencia desde una perspectiva, digamos que de salud pública, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el alcance. Aquí lo que quieren averiguar es cuáles, ¿cierto? Entonces, la intencionalidad de la pregunta de investigación es averiguar cuáles, ¿cierto? Y cuáles qué. Entonces, aquí está el objeto de estudio. ¿Cuáles son las causas de la mortalidad infantil? ¿Entre quiénes? Entre los niños de 0 y un año. ¿En dónde? En el municipio de Condota. Listo, entonces la pregunta de investigación, que como les decía, entonces nace de ese problema, debe tener esencialmente esas características, ¿cierto? Entonces, debe tener un alcance, que como les decía, entonces es, ¿ustedes qué quieren averiguar? El qué, el cómo, el de qué manera, el qué pasaría si. Luego vamos a ir corrigiendo esas lluvias de ideas que ustedes vayan creando, esas aproximaciones que vayan creando, porque obviamente nos vamos a concentrar en la elaboración de la evidencia uno y vamos a ir adelantando esto una vez tengamos la uno bien hecha. Pero entonces la idea es que tenga un alcance, que después del alcance esté el problema o el objeto de estudio, ¿cierto? Lo que se quiere abordar. Entonces, por decir cualquier cosa, ¿de qué manera la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿cierto? Ese sería el objeto de estudio, la ciencia, la tecnología y la innovación se incorporan a la animación 3D en Colombia, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo de qué manera sería el alcance de lo que quisiera averiguar, ¿cierto? Yo quiero averiguar es de qué manera. La ciencia, la tecnología y la innovación y su impacto en la animación sería las variables o el objeto de estudio. Eso es lo que yo quiero averiguar, cómo la ciencia, la tecnología y la innovación impactan en la animación 3D. ¿En dónde? En Colombia, ¿cierto? ¿A quiénes? ¿O a quiénes? A los animadores 3D. Pues desde aquí lo estoy diciendo, desde que planteo el objeto de estudio, lo que quiero averiguar, ¿cierto? Entonces, toda pregunta de investigación vamos a tratar de que tenga esas características. Entonces, si logramos desarrollar bien lo primero, vamos a tratar de enfocarnos acá en el problema, en la pregunta y en iniciar con esa gestión, con esa búsqueda de antecedentes o de información que nos pueda dar pistas sobre ese tema que nos interesa. ¿Listo? Entonces, finalizamos ya ese segundo momento, ese segundo objetivo del encuentro del día de hoy. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues iniciamos ese tercer momento para que las podamos resolver. Si no, pues finalizamos nuestro encuentro sincrónico y nos vemos el próximo jueves. Cuéntenme, ¿todo claro? ¿Muy confuso? ¿Estamos bien? Quedan muchas tareas, ¿cierto? Bueno, eso, reaccionen ahí, a ver, el ataque de emojis. Hola, hola, profe, Hola, buenas noches. buenas noches, Oscar. ¿Qué más, profesor? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por preguntar. Profe, pues a mí me queda una inquietud, no sé si fue que entré un poquito tarde a la clase, enfocarnos primero en el tema del mapa mental y hasta cuándo hay plazo para subir esa evidencia y la segunda parte que estaba explicando ahorita, hasta cuándo sería esa evidencia o hay que subirlas ambas o es que no me quedó muy claro eso. Oscar, muy bien, muchísimas Gracias. gracias. Eso hace parte de los avisos parroquiales, ¿cierto? El primer momento que se me olvidó indicarles. Muchísimas gracias por el aporte. Entonces, yo les cuento acá de una vez cómo tenemos la proyección. Entonces, según esto, nosotros, yo busco por acá el profe Alex. Según esto, nosotros entonces iniciamos hoy, ¿cierto? O bueno, pues iniciamos la semana del 23, conectamos, iniciamos hoy 23 y la próxima, como tenemos 8 horas para esa primera evidencia, para el mapa mental,
Entonces, la próxima semana, es decir, el 30, se estará cerrando la evidencia número 1. ¿Cierto? Es decir, tenemos hasta el próximo encuentro para la evidencia número 1, hasta el 30 de octubre. Listo. Y la evidencia número 2, como yo estoy con ustedes desde el 23 de octubre hasta el 28 de noviembre, la evidencia número 2 la vamos a montar ese último día, el 28 de noviembre. Listo, entonces, para que lo tengamos presente, evidencia 1, 30 de octubre, evidencia 2, así van a quedar ya programados en Sayuna, 28 de noviembre. ¿Es claro, muchachos? Listo. Y ahí nos da un buen espacio intermedio para que podamos abordar los encuentros sincrónicos y camellarle sobre todo a esa evidencia 2, que es la más rigurosa, que es la propuesta de investigación. Listo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la participación, por estar ahí participando. Por acá tenemos otra compañera que nos quiere hacer un aporte. Adelante. Profe, usted ya sabía, el profe Alex le comentó que aquí están 3 fichas de animación unidas. 3, no, 2. O sea, yo en programación, y muchas gracias porque entonces tengo que averiguar ese dato. Yo en programación tengo las siguientes. Eh, a ver, Alex. Tengo. Porque entonces yo no tengo asociada la tercera que me mencionas y la tendría que tener asociada para poderles programar las evidencias y bueno, todo eso. ¿Cierto? Acá, según esto, yo tengo la 311-83-28 y tengo la 313-54-29. Esas son las dos que tengo reportadas. ¿Cuál sería la que de pronto Sí, falta? la que hace falta sería la que termina en 4561, pero que me confirmen los compañeros si están aquí. 313-45-61. Listo, muchísimas gracias compañero y muchas gracias Víctor que lo deja acá en el chat porque yo ya entonces tomo la referencia de la ficha y yo hago el reporte. Listo, y ya trato de ponerme al tanto con ustedes también para que tengamos eso claro el próximo encuentro. Listo. Bueno, nos vemos entonces si no hay alguna otra duda o aporte. Espero que hayan quedado con unas buenas referencias para la elaboración sobre todo de esa primera evidencia y nos vemos la próxima clase. En Sayuna les quedará montado muy probablemente a partir de mañana la grabación y el resumen. Listo, un saludo. Feliz noche, muchachos. Feliz noche. Chao, con gusto. Feliz noche.